ejemplo B. Sea f una función L1 log sobre omega. Definimos L alfa f de phi. El emparejamiento es LF alfa de phi, es lo mismo como la integral sobre omega de f de x por la derivada alfa de phi de x, ¿ok? Y con las mismas cuentas exactamente, nada más que ahora diciendo, y en particular la derivada alfa que tú tomaste ahí, la que sea, pues esto es para cada alfa, tengo una distribución para cada alfa, ¿sí? Con las mismas cuentas, nada más que aquí diciendo, pones derivada alfa, aquí es derivada alfa, sale la derivada alfa, pum, se va a hacer, ¿sí? Entonces esto vuelve a ser una distribución. Entonces, LF alfa define una distribución para todo alfa en módulo mayor o igual a 0, ¿sí? Pues ahí ya tienen un montón de ejemplos de distribuciones, ¿sale? Bueno, dos notas importantes. Primero, el emparejamiento. En cuanto a la notación, le vamos a poner nombre a estas distribuciones, ya se los diré, se llaman funcionales regulares, ¿ok? Cuando yo quiera indicar que mi distribución está generada por una función L1 log, la notación es esta, usualmente, ¿sí? También, o sea, por lo mismo que esto es f por phi de x, también, pues simplemente como esto sugiere un producto interno, esto es lo mismo que esto. En notación, es notación, entendiendo que como esto es un emparejamiento y esto siempre es el funcional, aquí esto es pura notación para decir, estás generando una distribución con f, así igual que acá. Ajá. Entonces, en los libros, y yo también lo hago, a veces uso esta y a veces uso esta. Ajá. Esta se usa, ¿por qué? ¿Por qué es que se usa mucho esta? Y la vamos a seguir usando. Porque resulta que, como lo acaban de ver, todas las funciones L1 log son distribuciones. Todas. Todas. Entonces, fíjense la cantidad brutal de ejemplos que tienen, de cantidad de distribuciones que hay. Todas las funciones continuas son distribuciones, definen una distribución. Todas las funciones en LP definen una distribución, ¿ok? Todas, o sea, imagínense la cantidad de funciones que existen, ¿ok? Porque si piensan, por ejemplo, las funciones continuas en todo Rn, esa es una clase mucho más grande que las funciones LP sobre Rn, ¿no? Bueno, en cierto sentido es más grande. No, o sea, es más grande en el sentido que, por ejemplo, ahí están las constantes. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay un montón de elementos que definen funciones L1 log. La clase, ya se los había dicho, la clase de funciones L1 log es enorme, ¿va? Entonces, aquí ya está. Tiene una cantidad brutal de elementos de ejemplos de distribuciones. Por eso es que viene la pregunta, y seguro la conocen porque desde que están en ordinarias se las medio platican. Les dicen, la delta de Dirac no es una distribución, les dicen, no es una función, ¿no? Se las han dicho, en ordinarias debieron de haber visto esto. Delta de Dirac no es una función. Y ustedes conocen la delta, al menos por el cálculo simbólico de Heaviside. La delta de Dirac, según nuestros profes de ordinarias,
es la integral, vamos a ponerle R, simplemente por simplicidad, y los físicos también la conocen, vamos a ponerle RM. Delta de x menos x0 por f de x es la que hace esta operación. Es la que hace esta y es la que tiene la propiedad de que la delta de x menos x0 vale 1 si x es igual a x0 y 0 si x es distinto de x0. Así les definen esta y les dicen, lo que pasa es que la delta no es una función, es una distribución, ¿no? Y siempre les dan ese cuentito, ¿no? Sí, es cierto, pero las distribuciones son funciones también. Lo que pasa es que no son funciones de Rn en Rm, son funciones de su espacio de funciones de prueba en los complejos, ¿sí? Si son funciones, ahorita vamos a ver la delta, ¿ok? La delta de Dirac parece, por esto que está aquí, por esta definición, véase cualquier libro de ecuaciones ordinarias, por esta definición pareciera que es una distribución generada por una función L1 log, ¿no? ¿A poco no? Te están diciendo, pues es la que tiene esta propiedad. La estás escribiendo como una integral. Pues resulta que la delta de Dirac es el ejemplo de distribución que no viene generada por una función L1 log. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase de distribuciones es todavía más grande que la clase de funciones L1 log. ¿Por qué? Porque por cada función L1 log, como lo acabo de mostrar, hay una distribución. Por cada función L1 log hay una distribución. Pero hay ejemplos de distribuciones que no vienen de ninguna función L1 log. Ejemplo, la delta de Dirac. La delta de Dirac es exactamente la que no tiene esta propiedad, contrario a lo que aprendimos en ecuaciones ordinarias. Para ser justo, eso se entiende porque se usa cálculo simbólico, lo que se llama cálculo formal. O sea, cálculo presentable, no riguroso. ¿Sí? Bien, vamos a ver el ejemplo de la delta de Dirac. Ejemplo C, la delta de Dirac. ¿Va? Sea X un elemento de omega. Entonces definimos la distribución de Dirac como se denota como delta X de phi, o ya saben, en el emparejamiento, acostúmbrense al emparejamiento, delta X phi se define como phi en X, simplemente. Es decir, se define como agarrarse la función de prueba y evaluarla en el X que aquí está indicado. Este X está fijo, tiene que estar en omega, ¿sí? ¿Okay? Y esto es para toda phi en omega. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, tiene la propiedad que antes escribí, nada más que le puse x0. ¿Sí? La delta de Dirac en x0 es la que le asocia a la función phi en x0. Bueno, entonces inmediatamente delta x es un funcional lineal. Inmediatamente, ¿no? Porque la delta de la distribución de la función de prueba 0, pues es 0 en x, que es 0. ¿Sí? ¿Abre sumas? Sí, ¿no? Porque phi1 más phi2 de x, por definición de suma de funciones, es phi1 de x más phi2 de x. ¿Sale? Entonces eso es trivial. La continuidad también resulta fácil. Delta x es continuo. ¿Ok? Pues si resulta que
phi m converge a phi en las funciones de prueba, entonces, en particular, recuerden, ¿qué quiere decir eso? Que hay un compacto que contiene todos los soportes, pero adentro de ese compacto se da convergencia uniforme. Convergencia uniforme implica convergencia puntual. Afuera del compacto, como los soportes están contenidos ahí, las funciones valen 0. Entonces la convergencia fuera del compacto, ¿quién es? 0. Ajá. Entonces, tienes convergencia puntual en todos lados. ¿Sí? Por lo tanto, phi m de x converge a phi de x. Simplemente porque la convergencia uniforme implica convergencia puntual. ¿Sale? Pues ahí está. Es un funcional lineal y continuo. Es una distribución. ¿Va? Entonces, para terminar, voy a mostrarles que esto no es una función, no viene generado por una función en Leonolog. Proposición 1. La distribución de Dirac no está generada por alguna función localmente integrable. ¿Sale? Vamos a suponer, vamos a hacerlo por contradicción. ¿Ok? Entonces, por contradicción. Supongamos que existe tal f localmente integrable. ¿Ok? Es decir, tal que la delta de Dirac en phi se escribe como la integral sobre omega de f de x por phi de x de x. ¿Sí? Supongamos que esa es la representación. Bueno, para epsilon mayor a 0, escogemos phi epsilon phi epsilon función de prueba en omega función de prueba en omega con soporte en la bola de radio epsilon con centro en x que esté metida en omega. ¿Ok? La phi epsilon es mayor o igual a 0, menor o igual a 1, y la phi epsilon vale 1 sobre la bola de radio epsilon entre 2 con centro en x cerrada. Entonces, ¿por qué puedo escoger tal phi epsilon? ¿Quién es? Phi epsilon, ¿quién es? No es más que una función de corte que ya sabemos que existen. Acuérdense, las funciones de corte para un compacto es una función que sobre el compacto vale 1, ¿ok? En un abierto contenido en el compacto es mayor o igual a 0, menor o igual a 1, y su soporte pues está contenido en este abierto, ¿sí? Entonces aquí está, con soporte acá, en el teorema de existencia de la función de corte suave, este es U, mi compacto es este de acá. ¿Cómo sé que existe tal bola contenida en omega?
porque omega es abierto y x está en omega, x es punto interior, hay alguna epsilon suficientemente pequeña a partir de la cual todas las más pequeñas que esa están ahí metidas, ¿sí? Entonces, podemos escoger tal función. Por lo tanto, la delta de Dirac evaluada en phi epsilon, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pues vale phi epsilon de x. Ajá. Pero esta phi epsilon de x vale 1, porque phi epsilon vale 1 sobre este compacto. Entonces esto es igual a 1 para toda epsilon mayor a 0. Y para eso me refiero a partir de alguna epsilon 0 suficientemente pequeña, ¿sí? Por otro lado, el módulo de la delta evaluada aquí, pues es igual a el módulo de la integral de f por phi epsilon, y esto es menor o igual, vamos a ponerle igual primero, a la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de f por phi epsilon. A ver, que no se confunda, vamos a ponerle dy. X está fijo, ¿ok? Dy. Y esto es menor o igual que la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x, meto el módulo de la f de y. Ya no aparece la phi, porque la phi es mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Ajá. Pero yo digo que esto converge a 0 si epsilon tiende a 0. ¿Por qué? Eso es porque f es L1 log. ¿Pero por qué? Ahí pueden verlo de dos maneras. Si ya llevaron teoría de la medida, esa integral define una nueva medida. Y si epsilon tiende a 0, pueden utilizar sus teoremas de continuidad inferior y superior para medida y mostrar que eso se va a 0. Pero ustedes ya tienen otra herramienta. Vean que la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de esta función L1 log de y es lo mismo que la medida de Lebesgue de la bola de radio epsilon con centro en x sobre la medida de Lebesgue de la bola de radio epsilon con centro en x, es un 1 por la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de f de y, ¿no? Pero el teorema de diferenciación de Lebesgue dice que este pedacito de aquí, cuando epsilon tiende a 0, converge a algo finito, ¿sí? A f en x, ¿no? Y la medida de Lebesgue de la bola cuando epsilon tiende a 0, ¿a qué converge? A 0. Entonces, 0 por algo finito, esto converge a 0, ¿sí? Y ahí está la contradicción, ¿no? Esa es la contradicción, ¿sí? Porque entonces la delta de Dirac de phi epsilon converge a 0 si epsilon tiende a 0. Y esto es una contradicción con esto, porque estas todas valen 1. Entonces, no existe función L1 log que genere la delta de Dirac. La clase de distribuciones es más grande que la de funciones. Ajá. Que las funciones de NLP, las funciones continuas, las funciones L1 log. Viene otra pregunta interesante. ¿Puedes generar distribuciones con funciones L1 log? ¿Puedes generar distribuciones con funciones que no son L1 log? La respuesta es sí, ¿ok? Y vamos a ver ejemplos de eso en la siguiente lección. ¿Sale? Gracias.